Actualizamos la información. A 79 sube el número de fallecidos en los enfrentamientos que se registraron de manera simultánea en 3 cárceles del país. Y a esta hora le doy la bienvenida al abogado Cleber Carrión, oficial superior retirado de la Policía Nacional, para hacer este análisis. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, si miramos hacia atrás, desde el 2018 se viene registrando un importante número de muertes en el interior de las cárceles producto de enfrentamientos entre bandas, es lo que se ha dicho, ¿no? Se comenzó con 20 crímenes, después al año siguiente 32, el año pasado más de 50, pero ahora en un solo día ya van 79 fallecidos. ¿Cuál es su lectura de este hecho? Usted bien refiere al 2018. Yo me gustaría referirme a los fundamentos que nos hicieron cambiar de perspectiva el manejo penitenciario. En el 2014, en el numeral 7, cuando se hablaba y se decía y se nos vendía esta nueva forma de tratamiento penitenciario, ya se exponía un sistema carcelario deplorable. Entonces, ahí tendríamos que analizar. Hemos cambiado a través de la norma que nos indujo a este cambio. Fuimos capaces de sociedad como de darle otro tratamiento. Lamentablemente no ha cambiado nada. El sistema penitenciario es un desastre. Seguimos vulnerando el derecho de las personas que en algún momento vulneraron nuestros derechos. Y ahí está la falla misma del sistema. Es decir, no se cumple con la finalidad de rehabilitación para la cual están hechos los sistemas. Entonces, estamos conminados a reestructurar esta mirada al sistema penitenciario. Ahora, usted habla precisamente de que no hay este proceso de rehabilitación para que les permita después una reinserción en la sociedad, pero ¿y qué pasa también dentro de la reforma carcelaria que se aplicó en cuanto a disminuir ese otro problema constante, permanente que hay, que es el hacinamiento? 40.000 personas privadas de la libertad, más de 40.000 es lo que se calcula, en condiciones que no son las idóneas y que dan pie quizás a situaciones como las que hemos visto reflejadas el día de ayer. Bueno, eso es uno de los indicadores, ¿no? El hacinamiento, sí, en efecto, es un indicador muy fuerte que nos lleva a este fenómeno a tener esta reacción. Pero no es solo aquello, sino también es cómo se califica a la persona infractora de la ley como para incorporarlos a este sistema. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando se hace esta calificación, mire que nosotros como sociedad todavía no reaccionamos ante los indicadores de reincidencia, habitualidad, profesionalismo delictivo, perversión, criminalidad mismo. Entonces, no hacemos nada, no hacemos mucho por cómo se va calificando a este delincuente y se lo sigue incorporando. Entonces, probablemente está desde una lupa penitenciaria se está viendo mal al problema. Necesitamos reestructurar esta situación. Es necesario, o sea, ya no soporta más el sistema. El tema del hacinamiento no es una cosa nueva, ¿no? Hay que decirlo, no es una cosa nueva. Se han hecho cárceles y seguimos incorporando más prisioneros. Entonces, eso quiere decir que la política criminal que hemos llevado no es la adecuada. Abogado Carrión, pero preocupa haber escuchado ayer a las autoridades del SNAI decir que la hipótesis que se baraja es una disputa por territorio entre 4 integrantes de bandas que están plenamente identificadas, que tienen pues sus personas privadas de la libertad al interior de las cárceles, y que esa habría sido la causa de haber originado ayer la muerte de ahora 79 personas. ¿En qué momento se llegó a eso, a que en el interior de los centros de rehabilitación hayan estas disputas por territorio? Cuando no fuimos capaces de controlar el control, valga la reiteración, que existe por los reos al interior de las cárceles. Miren, hay verdades que nadie quiere decirle. Estos famosos caporales que existían y existen en este momento en las cárceles, que son estos jefes que hacen y deshacen de la situación carcelaria, de la vida misma del privado de la libertad al interior de las cárceles, frente a una autoridad inactiva que no logra controlar, que no ha logrado controlar, y mientras no exista una política de seguridad integradora, porque a este problema no se le puede ver únicamente de manera focalizada, sino que tiene que ser
enfocado de manera integradora con todas las entidades que se están llamadas a hablar de seguridad. Mientras sigamos sosteniendo esta mirada de seguridad individualista, segmentada, y no se le vea a la seguridad de manera integral, no vamos a hacer nada y no hemos sido capaces de cambiar. Ahora sería de llamarles a quienes hicieron esta nueva norma para que den respuesta, porque se nos vendió una propaganda engañosa. Se nos dijo de que este sistema iba a ser la panacea de lo que bajo el criterio sucedía antes y no iba a volver a suceder, sino por el contrario, hemos sido testigos de que ahora, más bien, si hacemos un análisis antes del 2014 y después del 2014, fácilmente vamos a llegar a la conclusión de que hemos agravado nuestra situación. Entonces, las garantías de los PPLs están mal enfocadas. Pero, ¿cómo hacer ese control cuando el problema tiene dos aristas? Porque, por ejemplo, ante lo que sucedió ayer, también se decía por parte de las declaraciones de las autoridades y se baraja esa hipótesis de que esto no fue una coincidencia, de que esto fue planificado y financiado desde dentro y fuera de la cárcel. Pero es que eso no es una cosa nueva. Nosotros la situación delictiva, si usted amplía el análisis, ¿qué es lo que sucede? Las cárceles son universidades que tecnifican al delincuente. Entonces, y en las cárceles se cree, y la hipótesis está ahí latente, que se cree que está el control delictivo. ¿Cuántas veces se han tenido que intervenir extorsiones, secuestros, tráfico de drogas? ¿Por qué ahora mismo es el problema? Es por la venta de drogas al interior de los centros penitenciarios. Entonces, ¿qué lectura usted tiene que dar? Es que es un negocio lucrativo, que el control para que haya ese ingreso es deficitario, que el sistema no está óptimamente aplicado. Eso es lo que hay que indicar este momento. Pero el problema va por el lado realmente de ese microtráfico de droga o más bien por una situación mayor y preocupante que tiene que ver ya con un negocio macro, más bien en ese sentido, que se maneja desde fuera con relación al interior de las cárceles. A ver, el problema es integral, porque si no hubiera venta interna de drogas, no sería un negocio. Es decir, hay un negocio lucrativo por el cual las organizaciones están peleando un territorio, un espacio de comercialización, primera cosa. Obviamente que este negocio no se segmenta únicamente al interior de las cárceles, sino por el contrario. Esta es una de las sucursales de este negocio. El gran negocio, sin lugar a dudas, es la exportación de las drogas, el control del territorio ecuatoriano, cómo permitimos este paso de las drogas para que salgan. Y todo esto está direccionado y dirigido desde el interior de las cárceles. Eso es lo inusual, lo que hay que llevar a reflexionar. ¿Cómo es lo que pasa esto? Se dice que los PPLs no tienen el uso del teléfono y ayer las redes se vieron atiborradas de videos que causan estupor, que causan miedo, provocan miedo, cómo se denigra la vida del ser humano, siendo testigos del Estado, que es quien debe velar por la seguridad de las personas que murieron el día de ayer. Entonces yo sí quiero ser muy frontal y duro, digámoslo así. Es el Estado en su totalidad, la política estatal, la que el día de ayer falló. Y ahí le quiero preguntar rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo. Hubo estados de excepción, 2 el año pasado. Se han dispuesto recursos, se ha reconocido la necesidad de mayor personal para ejercer el control en las cárceles. ¿Hacia dónde debemos apuntar entonces si fracasó esta reforma carcelaria? En algún momento incluso se habló de la necesidad de traer expertos internacionales que puedan hacer un cambio, una depuración. ¿Hacia dónde apuntar para que lo que se vivió ayer no se vuelva a repetir? Mientras se siga ideologizando la seguridad, donde exista la politización de la seguridad, no vamos a hacer mucho. La seguridad es un problema y un asunto técnico. Se necesita que lleguen técnicos, pero sin la sombra de un político que te pongo aquí para que hagas o me representes, pero siempre y cuando estés alineado en mi línea política. Mientras no pase esto y seamos capaces como sociedad de desvestirnos que la política está en la administración pública,
pero la administración de la seguridad no puede ser política. No puede usted buscar una persona que le represente siempre y cuando piense lo que yo estoy, lo que quiero que tú pienses. Mientras no pase aquello, vamos a seguir en lo mismo, porque llegarán gente que siempre se esté alineando al gobernante y no haga lo que debe hacer, cosas técnicas. La seguridad es un asunto técnico, no es un asunto político. Y lo cierto es que lo que ayer el país fue testigo no se puede volver a repetir. Quiero darle las gracias por haber estado esta mañana con nosotros en los desayunos de 24 horas. Siempre es un gusto, muchísimas gracias.